Bueno, buenos días a todos, ¿verdad? Chicos, muy bien. Carmen, muchas gracias por conectarse y María Teresa, muchísimas gracias por prestarnos al grupo. Esta es la lección inaugural de la carrera de Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Electromecánica Industrial. Hoy vamos a conversar, va a ser más que todo una conversación libre, más que una presentación con la profesora Carmen Chan. Ella es parte del equipo de la carrera de Ingeniería Electromecánica y Eléctrica y en este momento ella es becada en la Universidad de Groningen. en Bélgica, Groningen, Holanda, en Holanda, sí. en Holanda. Ujú, Entonces ella nos va a compartir un poco su experiencia de cómo es salir fuera del país con una beca ujú, y qué recomendaciones nos da, cuáles son sus expectativas y es su experiencia para poder transmitírselas a ustedes, no ujú, solo como conocimiento de aula, sino como conocimiento de vida. Entonces, ujú. Carmen, si gustas, empiezas. Sí, claro, más bien muchas gracias por la presentación, Paola. Vamos a ver, voy a compartir rapidito. Me indica si ven. Sí, sí se ve. Bien, entonces, como decía Paola, yo ahorita estoy haciendo un doctorando en la Universidad de Groningen, aquí en Holanda. Esta es una foto como panorámica de la ciudad. Es todo, la ciudad es toda linda, pero es como, está como en muy, muy norte de Holanda y es como la ciudad más importante de Holanda y de aquí a unas 2, 3 horas no hay nada. Entonces, básicamente estoy como muy aislada aquí, en este lado. Entonces, para iniciar un poco el conversatorio de hoy, entonces aquí es más o menos lo que vamos a hablar. Primero voy a hablar acerca de los proyectos que me he estado involucrando desde que empecé mi licenciatura. Dentro de ese conversatorio también voy a hablar un poco acerca de la importancia de redes de contacto, luego, y de ahí voy a hablar de cómo salí de las becas, que eso es un tema un poco eso es muy importante y al mismo tiempo frustrante, entonces le voy a dar un poco de tips de cómo seguir adelante a pesar de, y luego voy a dar un espacio para que estemos conversando y que me hagan preguntas y con mucho gusto, ¿verdad? Entonces ya iniciamos para decirles, yo salí del Colegio Científico del C de Punta Arenas, ahí mismo donde ustedes están, yo salí en el 2005, ya hace bastante. Entonces esas fotos soy yo de hace unos, ¿qué? Estamos hablando de 17 años. Entonces ahí, y de ahí yo entré al Tecnológico de Costa Rica. El Tecnológico de Costa Rica, yo saqué una licenciatura en Ingeniería Electrónica. Una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención ahí es que digamos que a uno de alguna u otra forma cuando está haciendo la carrera uno cree que solamente va a estar involucrado en electrónica, pero realmente ¿qué es electrónica, verdad? Entonces uno dice, pero uno puede estar, entonces ahí es donde uno se da cuenta que electrónica está en todos lados, no solamente electrónica, eléctrica, electromecánica, etcétera, porque una aplicación per se no solamente se le puede ver desde una perspectiva, se le tiene que ver desde varias, ¿cierto? Entonces, una de las cosas que yo hice ahí, bueno, fueron dos proyectos, ahí nada más puse el proyecto de graduación. Yo hice una asistencia de un proyecto de corazón del ser humano. Entonces era hacer como un dispositivo para asistencia del pompeo. Entonces yo estuve parte de ahí, como dije, ahí me metí en medicina y era muy, al puro inicio fue un poco chocante porque me enseñaron videos de corazón abierto y uno no está como que espera hacer eso, ¿verdad? Y luego de ahí terminé la asistencia y empecé a hacer el proyecto de graduación, que en ese caso ya sí estaba ya más metida a la parte como de electrónica, entre comillas, de programación. Entonces ahí ese lado estaba ya involucrándome en el área de civil. Entonces básicamente lo que hice fue un dispositivo que me adquiría datos de acelerómetros de los puentes, entonces de un puente, y entonces esos nodos estaban colocados en distintos lados, entonces para medir la vibración y el daño de los puentes. Y de ahí yo recolectaba ese dato, era en esta cajita negra, lo que teníamos adentro, si no me equivoco, era un Beagleboard. Y ahí recolectábamos los datos, los procesábamos y lo enviábamos a una red donde los científicos podían leer los datos.
Ahí estamos hablando del 2011, ese proyecto. Y como verán, algunos dispositivos están como muy viejitos, ¿verdad? Porque en ese momento estábamos usando una Datacard para conectarnos y quién sabe si ahorita ya los Beagleboards o inclusive los Arduino ya vienen con la tarjeta SIM embebida ahí, ¿verdad? Y de ahí ya terminé, me gradué de licenciatura. Entonces yo empecé a trabajar en National Instruments. National Instruments es una compañía que básicamente lo que hace es hacer equipos de adquisición de datos. Entonces de ahí yo estaba trabajando como una ingeniería de aplicaciones que mucho lo que hacía es trabajar con clientes de todo lado del mundo. Trabajé con gente de NASA, trabajé con gente del militar de Estados Unidos, trabajé con gente de Japón, Alemania, etcétera. Entonces, básicamente eran gente que estaban utilizando nuestros productos. Uno lo puede decir de una forma no tan linda, pero era como una especie de call center, call center como muy especializado, porque yo ya recibía las llamadas y básicamente los clientes me decían los problemas que tenía con el equipo. Entonces, uno como ingeniero tenía que saber cómo realizar, solucionar los problemas. Y este es un pequeño proyecto que tuve que hacer junto con un compañero durante mi estancia. Voy a correr. Sí se ve, ¿verdad, Paola? El Sí, video. ahí se Ok, ve. buenísimo. Entonces era un proyecto, un demo que hice con un compañero que básicamente era un sistema que me estaba moviendo un motor y utilizando una cámara estaba fijando si las tapas tenían el color adecuado o si tenía la forma adecuada. Entonces era como un sistema de detección de error. Ese era uno de los proyectos que hice acerca de otro. Como una experiencia ahí, a mí me dijeron una vez, creo que fui yo, una compañera que recibimos una llamada de unos compañeros, de unos clientes que dijeron que se les cayó un equipo en medio de la nada en el Atlántico, entonces no sabían qué hacer con eso y nosotros, pues nosotros tampoco, está en medio mar, ¿verdad? Y entonces empezamos a tener que ayudarle cómo buscar soluciones alternativas, etcétera. Inclusive hay algunos clientes que utilizaban nuestros productos para testear así, cuando hay un carro y entonces testean qué tanto puede aguantar el carro. Entonces utilizaban los productos para eso y me enviaban videos de cadáveres y todo eso, de cómo aguantaban los impactos. Y eso es también a veces como que uno se queda un poco impresionado porque no es como dentro del área de uno, pero igual uno trabaja en eso. Entonces uno ya va entendiendo qué tan amplio es nuestras carreras. Inclusive dentro del trabajo, no solamente yo era de electrónica, habíamos gente de mecánica, electromecánica, eléctrica, etcétera. Y inclusive habrían químicos, ingenieros químicos. Entonces, de alguna u otra forma, uno tiene que aprender a trabajar con gente de otras áreas. Y la verdad es que es una experiencia muy agradable porque uno termina aprendiendo cosas que realmente uno no aprende tanto en la universidad, ya que es como muy enfocado. Entonces, si ustedes en algún momento tienen algún chance de hablar con sus colegas de otras áreas, adelante. Ustedes nunca saben que pueden aprender de ahí, de ellos. Luego de National Instruments, suave, aquí me fui a Holanda a hacer una maestría en sistemas embebidos. Ahí fui a la Universidad de Delft, en la Universidad Técnica de Delft, y el primer día que nos llegaron a la inauguración, esa es la foto que ven acá, estoy por acá detrás de la bandera de Costa Rica y muchos holandeses me estaban tapando en esa foto, pero ahí estoy, les prometo. Y ese fue el clase inaugural y duré 2 años realizando una maestría en sistemas embebidos. Para los que no están muy familiarizados con los sistemas embebidos, son los tipos de sistemas con propósito específico. Y el ejemplo que utilizo mucho es que vos tenés una refrigeradora, tenés
tenés un control ahí que está indicándote cuánto es la temperatura, etcétera, y todo eso, ese es un sistema embedido, tiene un propósito específico a diferencia de una computadora. Y por lo general, la ventaja de utilizar sistema embedido es que son de bajo consumo, entonces no tienes que utilizar una computadora solamente para hacer un trabajo en específico. Y ahí, ahí hice mi proyecto de doctorado llamado Multi-Agent System Framework for Embedded System, lo cual, por suerte, el acrónimo terminó siendo MAES, entonces era como, terminó vacilón el nombre. Y más o menos lo que yo hice en el proyecto fue programar una librería para un CubeSat, un satélite. Entonces ahí lo que tenía que programarle era un filtro de Kalman para lograr para saber la orientación del satélite. De hecho, aquí y es parte de mi proyecto, bueno, ya es el proyecto terminado, de programar la librería, ahí estaba con los acelerómetros, giroscopio y magnetómetro, entonces mientras usted estaba moviéndolo, usted se veía cómo se movía. Lo importante dentro de esa tarjeta es que tenía un Kalman filter, entonces por lo general los datos de los sensores son muy ruidosos, entonces usted ocupa un filtro físico o ocupan un filtro, en este caso un filtro digital. Yo le metí un filtro digital, una programación en Kalman Filter, y ahí se ven cómo el sistema se puede mover de acuerdo a como yo le estaba moviendo con la mano. Vamos a seguir. Y luego de ahí me fui para Groningen, donde estoy presente. Yo ahorita estoy realizando un doctorado en control de automatización. Y aquí en la derecha se ve parte del grupo. El grupo es muy grande. Somos un grupo internacional de alrededor de 40 estudiantes de doctorados y solamente la segunda foto que ven abajo solamente son los estudiantes doctorandos y postdoctorados de mi supervisora. Esta es mi supervisora, es una muchacha, una mujer holandesa de como 1,85 m. Y el proyecto de doctorado mío es generar reglas de tuneos para controladores. En otras palabras, para los que están familiarizados con controladores ahorita, generalmente usted tiene que seleccionar ganancias. Entonces, por lo general usted selecciona las ganancias como a prueba y error, inclusive vos podés utilizar algunas pautas que son los siglos Nichols, etcétera. Pero en mi caso, por lo general todos esos controladores son lineales. En mi caso yo estoy trabajando con controladores no lineales y por lo general esos no tienen reglas de tuneo. Entonces yo estoy generando una serie de reglas de tuneo para que la gente sepa cómo implementar esos controladores, como unas pautas o unas reglas o inclusive como una receta para que la gente sepa cómo implementar esos controladores de una forma más fácil. Y de aquí quería hablarle un poco de las importancias de las redes de contacto. Por ejemplo, mi supervisora, de trabajar con ella me metió en varios grupos de investigadores internacionales. En este caso, terminé estando en un grupo franco-holandés alemano que es muy especializado en mi materia, que es el Port Hamiltonian Systems. Entonces ya he ido como a 3 congresos de ellos y he generado ya bastante, no solamente como redes, pero también amigos. Entonces son gente que si bien no es como el área uno, siempre es interesante ver lo que están haciendo en el mismo tema de uno, pero desde otra perspectiva. En mi grupo hay gente de química, hay gente de economía, hay gente de química, y hay biología inclusive, gente actuariaria se dice, ¿verdad? Este, gente de quién más, pues sí, informática, mecánica, eléctrica, etcétera. Entonces el grupo mío es muy variado y en esos congresos que uno va, pues es igual, generalmente son matemáticos también, son matemáticos aplicados que intentan, que hacen ingeniería, por lo general es muy vacilón porque hay siempre un choque entre los matemáticos y los ingenieros, ¿verdad? Y yo terminé estando al medio porque yo soy ingeniera ante todo
y mi supervisor es matemática. Entonces ya sabrán las peleas que yo tengo con mi supervisora, que ella dice que tiene generalmente matemática, generalmente ella dice que se puede hacer algo, yo como ingeniero digo que no se puede hacer, etcétera. Entonces por ahí siempre va las peleas, ¿verdad? Y no sé, Paola, ¿hasta ahorita hay alguna pregunta? Ujú. Por ahorita no. Si gustas, continúas con... Antes de pasar a lo de las becas, tal vez me Ajá. gustaría que ampliaras un toque más de qué se trata tu proyecto, Carmen. Sí, claro, claro. Vamos a ver. Aquí no tengo fotos todavía, pero disculpen. Por lo general, yo creo que ya muchos, los que están conectados, tal vez estén familiarizados con el control de PID. Es el control que básicamente 95% del mundo utiliza, ¿verdad? El problema de ese controlador es que es un controlador lineal, pero todos sabemos que los procesos físicos, los procesos mecánicos, los robots, todo eso no son lineales para nada. Uno generalmente lo hace lineal como para facilitar el modelo matemático y facilitar el control, facilitar el diseño del control, no control. Entonces, por lo general uno simplemente utiliza un controlador, un controlador PID, y sin embargo el problema del PID es que eventualmente cuando tu sistema es muy complicado, ya el control se vuelve un toque menos robusta ante errores, ¿verdad? Entonces ya utilizar un PID no es factible, deberías utilizar un controlador no lineal. Entonces, en mi caso, yo estoy metida en ese grupo que empieza a diseñar controladores desde un punto de vista más físico. Entonces usted puede ver los distintos sistemas, los sistemas mecánicos, los sistemas físicos como un sistema que esté transmitiendo energía entre sí, ¿cierto? Porque, entonces en vez de ver el sistema como dos sistemas diferentes, uno eléctrico y uno mecánico, uno lo ve como todo uno solo, lo modela como todo uno solo y lo único que hace entre ellos simplemente es estar cambiando energía, el flujo de energía. Entonces usted lo que está controlando es como la energía del sistema. Entonces es como desarrollar los controladores desde un punto de vista físico. Ahora, ¿qué estoy haciendo yo eso? Ya en la literatura hay cientos y miles de controladores no lineales que está basado en energía. Lo que pasa es que esos controladores, también hay ciertos parámetros libres, como el PID. El PID usted puede seleccionar el P, el I, el D, ¿verdad? Y en esos controladores igual, en esos controladores no lineales, usted puede seleccionar esas ganancias. El único problema es que no hay ninguna receta que te diga cómo seleccionar esas ganancias como uno lo seleccionaba normalmente con el PID. Entonces mi proyecto es ese, tratar de dar como ideas o pautas o guidelines que le digo o alguna receta de cómo seleccionar las ganancias de manera de que tenga un performance, que le digo, un desempeño adecuado. Por ejemplo, yo quiero seleccionar este controlador no lineal de forma de que tenga un sobresalto de 70% o que tenga un rise time de tanto tiempo, etcétera. Entonces, básicamente ese sería mi proyecto de doctorado, dar reglas de tuneo para esos controladores no lineales. No sé si te quedó claro o Sí, es como dar reglas para sintonizarlos. sí, exactamente, para esos controles no lineales, exacto. Entonces, lo cual es interesante porque yo cuando empecé a hacer área, yo, bueno, está bien, y cómo uno selecciona la ganancia y me hace la supervisa, y para eso viniste, para que nos digas cómo. Entonces, porque antes era como prueba y error, era Sí, prueba y claro. error. Entonces, ahorita ya uno dando pautas ya tiene como al menos una base, ahorita uno ya puede batear más con criterio, podría decirlo así. Sí. Pero al final sí llegaste a algún tipo de fórmula o son solo criterios. Al final llegué con fórmulas. Al final sí llegué con varias fórmulas matemáticas, y llegué con ciertas ecuaciones de igualdades, etcétera. Entonces, es que trabajar con control no lineal sí es otro mundo, ¿verdad? Entonces ya al Sí, final claro. sí, al final sí yo creo que, creo, si no me equivoco, tengo como nueve reglas de tuneo ahora.
Ah, ok. Entonces, sí, ¿Y en y con cuáles eso. fórmulas te basaste, Carmen? Mira, vieras que ustedes se recuerda cuando usted está llevando álgebra lineal en la universidad y vos decías que no sabías para qué usabas eso en tu vida. Exacto. Mira, casi todo mi doctorado ocupé álgebra lineal en esteroides. Sí, casi todas las fórmulas, pues lo saqué todo basado en álgebra lineal, etcétera. O sea, no, en mi opinión, no es una matemática tan complicada. Pues si vos tenés las bases de álgebra lineal o de ecuaciones diferenciales, usted los puede sacar, bueno, sí, usted lo puede entender. Lo que pasa es que, al menos en mi experiencia, cuando yo estaba llevando esos cursos en la universidad, ¿verdad? A mí me costaba como un poco entenderlo porque como que no entendía para qué lo usaba, ¿verdad? Y ahorita mientras estaba yo escribiendo los teoremas y las matemáticas, uno se dice, pucha, ¿por qué no puse atención en álgebra lineal, ¿verdad? Y uno sacando el libro para repasar, ¿verdad? Pero sí, Sí, ahí está. claro. Entonces, que para los que quieran seguir en academia, sí, álgebra lineal funciona en algún momento de su vida. Perfecto, Carmen. No sé si los chicos que están con Tere tienen alguna pregunta. Bueno, parece que todavía no. Entonces, si quieres, sigamos con lo de las becas. Claro, pues vamos a hablar de las becas. Quiero darles una advertencia para que sepan que el proceso es muy engorroso, es muy frustrante, sin embargo, las cosas salen si uno es ordenado. Pues la experiencia mía con las becas generalmente es no conozco, para serte sincera, no conozco a nadie que es becado, quien es becado, que no haya pasado por un proceso frustrante. Y eso es más que todo por los papeles que tienen que conseguir, por los tiempos que tienen que sincronizarse, etcétera, porque por lo general vos tenés que conseguir financiamiento y luego, si quieren hacer un posgrado, usted tiene que conseguir la carta de admisión. Y usted ocupa la carta de admisión para ir a lograr el financiamiento. Entonces, a Sí. veces tratar de Uy, sincronizar, ¿sí? Carmen, ya sí hay preguntas. Si quiere, antes de continuar esto, y Así, ahorita lo retomamos. real. Aquí consultan sobre si la investigación que usted está haciendo se patenta y a quién le queda la patente, si la universidad o a usted. Hay algunos casos, en mi caso no, en mi caso es pública, en mi caso es el conocimiento que uno genera es pública y yo ya tengo, y uno generalmente publica esos conocimientos a través de los manuscritos, papers, revistas, etcétera. Ahora, sí que tengo varios compañeros que trabajan con ciertas empresas de la milicia holandesa, ahí sí son un toque más privados en ese asunto y por lo general sí están relacionados con lo que tiene que ver con patentes. Entonces, la respuesta a esa pregunta sería caso a caso. Ok, perfecto. Ujú. Esas eran las dos preguntas. Si quieren, te retomamos lo de las Sí. becas. Claro, entonces lo que yo decía de las becas es que es un proceso muy frustrante. En mi opinión, la parte más frustrante para mí fue tratar de sincronizar los tiempos, porque uno generalmente tiene que aplicar para una universidad y luego al mismo tiempo tiene que aplicar por financiamiento y generalmente una cosa depende de la otra. Entonces, como tratar de sincronizar los dos para que me llegue el dinero en el momento que yo empiece y algunos financiamientos, algunas becas ocupan que usted le dé la admisión, la carta de admisión de la universidad, ¿verdad? En mi caso, mi beca viene de la Universidad de Costa Rica y parte de la beca también fue dada por la MISID. Si no me equivoco, los estudiantes pueden ingresar a la página de la UASE a veces e inclusive yo creo, puede que esté equivocada, pero estoy segura de que hay oportunidad de intercambios para los estudiantes en la UASE, entonces pueden Sí, eso preguntar. se llama movilidades estudiantiles. Sí, Sí, bueno, sí sí, hay. sí hay, entonces ahí están, nada más tienen que estar fijándose en la página.
Y inclusive ustedes pueden preguntar a los profesores si tienen algún que otro contacto en el exterior, ¿verdad? Y ahí pueden hacer sus proyectos de graduación. Aquí yo tengo un colega costarricense que a veces se traen estudiantes de Costa Rica para realizar sus proyectos en ingeniería acá. Esa era mi opción, la UASE. La segunda opción mía que le mencioné es el MISIT, que es el Ministerio de Tecnología, en la MISIT, perdón. Y ahí tienen que estar pendientes también porque a veces hacen convocatorias cada ciertos años para que usted aplique. Ahí sí tienen que tener como más o menos la sincronización del tiempo porque cuando ustedes aplican para el MISIT, ustedes ocupan ya tener una carta de admisión. Ahora, qué es lo que les recomiendo hacer? Intenten aplicar a todas las universidades posibles. Por lo general, las universidades te dan esa carta y generalmente si este año no puedes entrar, esa carta de admisión les sirve hasta para el próximo año. Hay algunas universidades que tienen esa opción. Entonces, yo por lo que le podría recomendar es que si quieren hacer un posgrado, empiecen a ver cuáles universidades quieren, apliquen y una vez que tienen la carta de admisión, empiecen a buscar el financiamiento. Así es como más o menos hice yo. Otros lugares que pueden encontrar información es en la Casa Amarilla. Ahí por lo general hay mucha información de cuáles intercambios o becas pueden tener. Inclusive ya no estoy en esos correos, pero antes sí enviaban como algunas ferias de becas, entonces la gente puede ir a visitar esas ferias. Y durante mi proceso de las becas, yo encontré de lugares que podría aplicar. Por ejemplo, en Fundación Carolina, ahí daban becas para España. Luego está la DAAD para ir a Alemania y luego está la Fulbright para ir a Estados Unidos. Esas son algunas opciones que ustedes pueden ir a ingresar para buscar financiamiento, ¿verdad? Igual, no apliqué para la Fulbright, pero de mi experiencia con la DAAD y la Fundación Carolina, todo eso te pide una carta de admisión. Y luego está la última opción, CONARE. No sé si CONARE ahorita está financiando, hace como 4 años sí supe que sí estaban financiando, pero ahorita no sé. Pero CONARE sí a veces financia algunas becas al exterior. No sé si hasta ahora hay alguna pregunta, Paola. No, por ahorita no. Ok, Si gustas, continúas. claro. Y eso es básicamente algunos de los requerimientos generales que todas las universidades te piden. Pueden pedirle más, pero eso es como lo que yo apliqué. Para mi caso de maestría, yo apliqué para 5 universidades. Y sí, yo recuerdo que era uno de Erasmus, 3 de Holanda y uno de Suiza. Y todos me pidieron eso como en general, entonces para que lo tengan como listo, si ya quieren, porque yo siempre he vacilado que recoger los documentos como buscar las bolas de Dragon Ball, ¿verdad? Porque uno dura uno dura demasiado tiempo haciendo esas cosas, entonces si ya tienen esas cosas, mejor que lo vayan guardando. El más importante que siempre piden en todos lados es el TOEFL o el ELTC, ¿verdad? Con el TOEFL está bien, es que la diferencia es que el segundo es británico, pero el TOEFL, eso depende mucho de la universidad, pero por lo general te pide entre de 120, ¿verdad? Que es la nota máxima. Por lo general las universidades te pueden ir pidiendo entre 90 y 100, dependiendo de dónde es y dependiendo del país. Luego está la hoja de vida, el currículum vitae. Luego cartas de referencias. En mi caso yo le pedí, como yo trabajé en National Instrument, yo le pedí una carta a mi empleador y yo le pedí una carta a un ex tutor de la universidad, uno y uno. Entonces ya estoy viendo que Paola va a tener que empezar a escribir muchas cartas de referencias acá. Esperemos que sí. Y luego la carta de motivación de por qué quieres realizar ese programa, ¿verdad? Por lo general, pues uno tiene un machote, ¿verdad? Pero uno trata de hacerlo más especializado para cada universidad que quiere aplicar, ¿verdad? Luego, una vez que ya tenga el diploma de la ingeniería, luego el certificado de notas.
Lo que tienen que hacer es traducirlo y legalizarlo y apostillarlo. Eso todo se hace en la Casa Amarilla. Un tip que yo aprendí a la dura, cuando usted pide la apostilla, pídalo en inglés, porque así, no, se ahorra el dinero de la traducción de la apostilla. Entonces, y el diploma y el certificado lo tienen que traducir primero y luego tienen que legalizarlo, tienen que llevarlo a la Casa Amarilla, ahí legalizan la firma del funcionario y luego le ponen una apostilla. Y y así es como las universidades de alrededor del mundo te reconocen el certificado. Algunas universidades, en mi opinión, bueno, a mí no me lo pidieron, pero yo sé que algunas carreras tipo aeroespacial, ¿verdad? Sí se lo pidieron, que es el GRE, que es como una especie, en Estados Unidos lo usan, es como un examen de admisión a las universidades, le preguntan lógica, le preguntan vocabulario, lógica matemática, creo también. Entonces, dependiendo de la carrera que vos querés llevar, fíjese si ocupa ese requerimiento. Otra cosa que les recomiendo hacerlo del TOEFL es que el TOEFL por lo general solamente te duran 2 años, entonces por eso digo sincronizar los tiempos, ¿verdad? Entonces el TOEFL después de 2 años ya se te expira, lo cual me parece un poco raro porque no es que como que en 2 años dejes de hablar inglés, ¿verdad? Entonces, pero me imagino que eso es por el negocio de ellos, ¿verdad? Que cada 2 años tenés que revalidarlo. Y sí, esos serían como, bueno, y cuando vos apliques para las becas, ¿verdad? Generalmente importa un toque el ranking general de las universidades. Por lo general, algunas becas dicen, mira, nada más te damos becas y la universidad está dentro del top 100 del THE, o si está el top 200 de esto. Entonces, a veces también hay que ponerse vivo en esa parte, ¿verdad? Y eso es como más o menos todos los requerimientos que yo encontré como en común en todo mi proceso. Ya cada universidad tendrá sus cosas especiales, entonces, pero ya a medida como van teniendo eso, yo creo que es muy bueno tener una lista Excel, que es lo que yo tenía. Entonces, y ahí va llenándolo poco a poco, ahí va recolectando sus bolas de dragón. Y entonces ya Con eventualmente... respecto a lo del ranking, Carmen, en tu Ujú. caso, ¿cuál fue el ranking que te tocó y por qué escogiste la Universidad de Holanda? Mira, en ese momento, si no me equivoco, vieras que se me olvidó el ranking, pero sí está dentro de los top 80, pero no recuerdo muy bien exactamente cuál. En realidad yo fui ahí más que todo para serte sincera, escogí Holanda por facilidad de idioma, no porque hablo holandés, es porque hablo inglés. Y aquí los holandeses, por lo general, pues el 95% de la población habla inglés. Y en el momento que te escucha cierto acento, cuando le intentas hablar en holandés, te cambian a inglés y realmente a algunos les parece que es un poco concho, pero realmente ellos tienen razón, es como, ¿para qué quieren aprender? Nosotros podemos hablar, le estamos facilitando la vida y así hacen ellos, ¿verdad? Entonces, más que todo, era por la calidad de educación y por el idioma. Y eso jugó como un factor de cuáles universidades podría yo escoger. Yo siempre he querido Embedded Systems. Entonces, dentro de mis opciones estaba el TU Delft, el Twente y el Eindhoven. Entonces, tenía esas tres opciones. Y de esos tres decidí a Delft porque estaba mejor rankeada de esos tres. Entonces, y la verdad es que apliqué para los tres tenían básicamente el mismo valor de matrícula, entonces entre los tres decidí por el mejor, ¿verdad? Y es por el programa, por el país y por el idioma. Entonces, generalmente aquí en los últimos años, han estado viniendo demasiado gente de todo el mundo, inclusive hay un problema con los apartamentos, inclusive para que se, bueno, eso se me olvidó decirles, buscar apartamentos en otro país es muy frustrante también, para que tengan eso en cuenta. O sea, no quiero asustarlo, lo que quiero decir es para que sepan a qué van, para que no se topen con sorpresa, porque yo he tenido varios compañeros que sí se han topado con sorpresa una vez que se le encontraron con todo eso, con todas esas paredes, ¿verdad? Pero no hay nada que asustarse, simplemente es cuestión de sentarse, buscar bien las cosas e ir ahí.
como van llegando los problemas, uno lo va solucionando Excel por Excel, digo yo. Ok. Ujú, Y tal vez como pregunta, ujú. Sí, voy a. dicen, ¿cuánto tiempo dura el proceso de aceptación de beca? El proceso de aceptar la beca, en mi caso, pues en mi caso en la UASE, pues fue casi como un año, ¿verdad? Pero eso varía de institución a institución. Por lo general, algunas instituciones, lo que pasa es que depende mucho de las convocatorias. Algunas convocatorias te dicen, mira, abrimos convocatoria marzo y vamos dando resultado en junio, por ejemplo. Hace como 2 años apliqué para una beca para mujeres en STEMs, mujeres en ingeniería y eso, aquí en Holanda. Ese caso yo apliqué, si no me equivoco, en, en septiembre, y los resultados dan como hasta abril. Entonces, para darle una respuesta más concreta, es dependiendo de la fundación o del lugar donde vos querés buscar financiamiento. Entonces, hay que estar muy pendiente de donde usted quiere buscar financiamiento. Pero por lo general, mínimo son unos 6 meses, mínimo. Ok, ¿y cómo se asigna la beca si compiten entre postulantes y cómo se selecciona? Pues igual, depende de cada. Voy a hablar de mi experiencia más reciente, que por cierto no la gané. En la experiencia esa, solamente convocaban a mujeres y sí, de hecho, si hay mujeres dentro del público, pues bien, porque hay muchas becas que solamente son dedicadas a mujeres de STEM. Entonces, que son de la ciencia, ingeniería, matemáticas y tecnología. Pues depende mucho, o sea, no le puedo dar depende de fundación en fundación. En mi caso fue que tenía que tener una carta que la supervisora me recomendaba. Tenía que tener buenas notas. Por lo general, buenas notas es un plus. Entonces, intenten tener la mejor nota posible y tener motivación de por qué esta beca te funciona. Generalmente uno dice porque quiere construir al país, etcétera, y todo eso. Entonces, hay muchos factores. A veces, inclusive hay factores que ni siquiera son, podría decirlo, ni siquiera son eh, no igualitarios, por decirlo así. Entonces, como te digo, es un proceso frustrante, y la única recomendación que le digo es que apliquen a todos lados que pueden. Puede ser que en algunos le vaya a dar balón, en algunos no, en algunos sí. Entonces intente poner pie en todo lado donde puedan conseguir. Por eso vayan a las ferias, vayan a las embajadas de cada país, pregunten, toquen puertas. Entonces tienen que ir hablando con toda la gente que pueda. No tengan miedo. La gente por lo general te ayuda bastante y pues no, o sea, si aquí no puede, toque otra puerta. Entonces vamos en esas. Yo duré más o menos en ese proceso unos 2 años sin salir, algo así, desde que yo empecé a decir, mira, ya es hora de que tengo que salir, hasta que actualmente así salí, yo duré unos 2 años. Ok. Carmen, cuando usted hablaba sobre las cartas de, no las de recomendación, sino las De otras, de motivación. motivación, Ajá. usted dijo que por universidad se trata de buscar que cada, diferentes objetivos. ¿Cuáles objetivos toma usted en cuenta, digamos, en el caso de las tres que usted aplicó? Pues ellos, no recuerdo exactamente qué puse en la carta de recomendación, pero en esa universidad decía, en la carta de recomendación usted tiene que poner por qué usted quiere estudiar esa carrera, cómo podría esa carrera ayudarte a vos a desarrollarte personalmente, socialmente, etcétera. Entonces uno escribe una carta. Mira, en mi caso es que yo venía de la Universidad de Costa Rica, entonces uno podía hablar mucho de lo que es como contribuir con Costa Rica y todo el asunto, ¿verdad? Inclusive en la carta que yo escribí para la beca pasada, la de las mujeres, ¿verdad? Uno puede decir, mira, y la verdad es que es cierto, y yo creo que usted está de acuerdo conmigo, Paola, que no hay muchas mujeres en ciencia ni tecnología. No. Entonces, digamos que uno puede también
o sea, jugar esa carta suena feo, pero es que es cierto, uno puede usar eso. Mira, y si me apoyan en eso, tal vez podría inspirar a más mujeres y por ahí uno puede hablar de eso. Y la verdad es que uno dice solamente para, uno dice que puede, que uno está diciendo eso para ganar la beca, lo cual no es cierto, porque realmente no hay muchas mujeres. Y la verdad es que yo también he visto que muchas chiquitas dicen que le dan miedo llegarle porque es una carrera llena de hombres, pero véanos a mí y a vos. Yo creo que Sí, la mejor manera de convencerlas es con el ejemplo, exacto. Entre más exacto. mujeres hayan, entre más oportunidades tengamos, es más fácil convencer a las chicas de que pueden llegar también a estar como nosotros, ¿verdad? Y que Sí, estudien claro, este tipo de carreras. Sí, por supuesto. exactamente. Entonces, es básicamente lo que pueden hacer es irse a cada universidad. La mejor recomendación que yo les puedo dar para que cuando escriban la carta de admisión, y también sirve para las entrevistas, si eventualmente quieren hacer entrevista laboral, es que encuentre cuáles son los objetivos de la carrera o son los objetivos de la empresa. Entonces, más o menos, téngase una idea de cómo lo que usted quiere puede acoplarse a lo que ellos quieren. Entonces, digamos, ya le estás haciendo la mitad del trabajo al entrevistador o de la carta de motivación, porque es como, mira, este estudiante o este ingeniero me sirve porque puede hacer esto para mí. Entonces, ya con eso ya le estás haciendo como la mitad de llegarle a las personas, ¿verdad? Ujú, Por supuesto. ujú, Carmen, le agradecemos muchísimo la participación, el que nos ujú. haya brindado este espacio. Sabemos de que ya es muy noche para usted, pero le Sí, agradecemos un montón, ¿verdad? Y sí, creo claro, que esto sería por ahora. Muchísimas claro. gracias, de verdad. Si Dios quiere, los vemos, los vería el próximo año, después de por ahí de abril, tal vez, que estaría regresando. Sí, Está bien. Bueno, si todo Carmen, sale bien. muchísimas gracias.